Hola Matcher. Si quieres que tu cita no acabe en desastre, quédate porque te voy a contar los 7 errores más importantes y más comunes para evitar en una primera cita, y lo mejor es cómo corregirlos. Para conectar de verdad con esa persona especial. Una cita no es como una conferencia TED sobre tu vida y milagros. Hablar de tus logros, de tus problemas o los intereses particulares aburre hasta una oveja y, lo peor, hace que la otra persona se sienta invisible. No te hagas el filósofo y ponte manos a la obra. Lo importante es tu pareja. Esa cita que tienes delante, esa es la que tienes que prestar toda la atención. Aplica la regla 50-50. Habla y escucha a partes iguales. Hazle preguntas abiertas que le inviten a explicarse, a saber un poco más de ella, a conocer sus emociones, a lo que le late el corazón. ¿Cuál es su película favorita? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le emociona? Que te cuente lo que le motiva. Deja que se explaye. Que te ponga esos puntos sobre las íes que remarquen esa historia, dándole algo especial. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Con qué se emociona? Con ello vas a conseguir que se abra y realmente vas a saber cómo es. Separar el grano de la paja. Saber si realmente es una persona compatible contigo, si realmente te puede interesar. Centrarte en tu cita es cómo vas a descifrar cómo realmente es, cómo respira. Y te va a proporcionar, además de todo eso, las pistas para poder escalar. Muchas veces nos precipitamos por ansias de decir, de querer saberlo todo, y nos ahogamos en un vaso de agua. Conócelo poco a poco, disfruta de ese momento. Si la persona solo asiente, solo se expresa con monosílabos, descártala. No estás hablando con una estatua, es alguien importante y por ello no tendrías que involucrarte. Preguntar como si fuera un interrogatorio. Eso viene bien cuando estás en un interrogatorio, pero cuando estás en una cita, nadie le gusta que le bombardeen a preguntas. Y eso muchas veces pasa porque te sientes incómodo y necesitas decir alguna cosa. Respíralo, siéntelo. En la escucha que hemos estado hablando, ella te va a dejar caer preguntas, te va a dejar palabras, te va a dejar frases que van a tocar tu cabeza y tus emociones. Ahí es como continuar. Fíjate en su mirada, en su sonrisa, en cómo se expresa, en cómo te toca, en cómo se mueve. Deja que la conversación fluya por sí sola. No te olvides de respirar, de mirarla, de escalar con cada movimiento. Sin ser obsesivo, sin una mirada obsesiva. Responde de forma natural y siéntete cómodo cerca de tu cita. Si en 5 minutos ya sabes el nombre de sus padres, la mascota de su infancia, el color favorito o los peores enemigos de tu cita, es que algo has hecho mal, porque esos solo son datos y para esos datos ya tienes estadísticas. Lo que tienes que hacer, lo que tienes que saborear es el momento. Hablar de temas polémicos o muy personales demasiado pronto.
Evita temas tales como exparejas, política, religión, fútbol, problemas personales en primera cita. Esos no son temas donde habría que sacarlos. Lo que no quieres es generar tensión, y más esa tensión que lo que va a hacer es llevarte al next. ¿Cómo vas a evitarlo? Enfócate en temas ligeros y positivos. Por ejemplo, viajes, hobbies, experiencias divertidas. Todo temas sin aristas que te permitan pasar al siguiente nivel. Lo que quieres es suavizar el ambiente, hacerlo fácil, que no sea demasiado complicado, que sea suavecito, que te deja avanzar, que te deja saborear. Deja las conferencias profundas para más adelante, si hay otro más adelante. Ábrete la puerta de la esperanza con esos movimientos ágiles. Hay personas que ven la cita como si fuera a ir a un terapeuta. Nadie quiere ir, por ejemplo, a una cita y verse pagando un café a quien podría ser su terapeuta. A menos está que lo que pretendas es ser un terapeuta. Cosa que no te recomiendo si lo que quieres es llegar mucho más lejos con tu cita. No cuidar tu lenguaje corporal. Tu lenguaje corporal, sí. Si estás tenso, si estás incómodo, te vas a poner en posición defensiva. Y eso marca huella. El 70% de lo que comunicamos lo hacemos de forma no verbal. Brazos cruzados, evitar el contacto visual o mirar el móvil sin parar dan mala impresión a tu cita. ¿Cómo lo vas a evitar? Sonríe de forma genuina. No hace falta que te cuente un chiste, solamente obsérvala. Estará contenta de estar a tu lado, de pasar ese tiempo contigo. Mantén el contacto visual sin exagerar, no como un obsesivo. Vas a pasarlo bien. Evita distracciones con el móvil. Sí, el móvil. Y te voy a dar un tip más. Y súper importante. Déjate llevar. Postura relajada que transmita interés y confianza. Esos pequeños gestos son los que cuentan. Llegar tarde o desarreglado. Sí, desarreglado. La primera impresión cuenta y mucho. Los primeros 5 minutos son fundamentales. 5 minutos. Si llegas tarde o descuidado, va a parecer que no te importe la cita. Tú no estás allí haciendo scroll en una pantalla. Tu tiempo y el suyo son importantes. Dale el respeto que se merece. ¿Cómo vas a evitarlo? Antes de llegar a una cita, si no sabes el sitio, búscalo en el Google. Llega un poquito antes, tampoco mucho, unos 5 minutos antes. Vístete acorde de la ocasión, limpio y con estilo personal, tu estilo. Porque de eso se trata, de ser tu propio estilo personal. Sé quién eres, pero tu mejor versión. Si vas a Speed Match y llegas tarde, no esperes que tu match te aplauda como si estuvieras en la alfombra roja. Muy probablemente aquí te van a hacer la cruz. El respeto es clave. No lo olvides. Forzar demasiada confianza o intentar impresionar en exceso. Actuar como si fueran amigos de toda la vida o exagerar tus historias puede resultar muy incómodo o poco creíble. Para que le cuenten historias, las tiene más y mejores.
en Netflix. No seas forzado y déjate llevar por la situación. Surfea la ola. ¿Cómo vas a evitarlo? Sé tú mismo. Muestra tu mejor versión sin exagerar. Sé auténtico. No intentes venderte como el partido perfecto. La autenticidad conecta muchísimo más. Escucha quién eres y proyéctalo en tu cita. Por ejemplo, si dices que subiste al Everest, pero al final te cuesta subir unas escaleras del primero al cuarto, te van a pillar. Te van a pillar y te van a descartar. No olvides de ser coherente con quien eres. No mostrar interés o ser demasiado negativo. Ser demasiado negativo o no mostrar interés. Eso pasa más a menudo de lo que pensamos. ¿Y qué pasa con eso? Que te conectas demasiado con el mundo exterior. No te conectas con el mundo presente, sino todo lo que te rodea, de dónde vienes, el bagaje, toda esa información de quién habías sido o de lo que te envuelta o lo que te envuelve alrededor tuyo. Lo importante es esa persona. Comparte experiencias positivas, porque eso retroalimenta la conversación. Escucha con atención y haz preguntas sobre lo que te cuenta en cada momento. Es insistir escuchando. Y a partir de esa escucha vas avanzando. Si realmente no te interesa la cita por cualquiera de los motivos o no habéis conectado y crees que no te puede aportar nada más, cierra con clase y te vas, no pasa nada. Ahí tienes los 7 errores más comunes en una primera cita y cómo evitarlos. Ahora, ya sabes ser auténtico, escuchando y mostrando interés como la clave para una buena conexión. Si quieres poner a prueba tus habilidades y estos consejos en la vida, no te pierdas nuestros eventos de Speed Match en Barcelona. ¿Quién sabe? Puede que encuentres a tu match ideal jugando por aquí. Dale like y suscríbete dejándome en los comentarios si has cometido alguno de estos errores. Tranquilo, eso nos ha pasado a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Matcher!